qué lindo que es poder encontrarnos, ¿no? Poder vernos, poder estar juntas, sabiendo que el Señor es el que nos sostiene, como decía Nuria, el que nos levanta, el que nos sorprende, el que nos abraza, el que está con nosotros en todo momento. Y en esta tarde me gustaría compartir con ustedes Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Y dice así, es la parábola del sembrador. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que en esta tarde tenemos los oídos abiertos para recibir del Señor, ¿no? Y en esta parábola, sí, que es un ejemplo que Jesús le dio a la gente que estaba con ellos, el sembrador es Jesús, ¿sí? Que va proclamando la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, que Jesús le habla a las personas que están alrededor de él. La tierra son las personas que escuchan la palabra. Son los distintos terrenos donde cae la semilla. Y en esta parábola encontramos 4 terrenos. Uno es junto al camino, 2, los pedregales, 3, los espinos, y el 4, la buena tierra. La semilla que cayó junto al camino dice que vinieron pájaros y se la comieron. Hay pájaros volando sobre nuestras vidas, sobre nosotras, que se quieren comer la semilla que Jesús entregó. Y te puedo dar ejemplos, ¿no? Como hay pájaros que están alrededor de nosotras queriéndose llevar la bendición, queriéndonos robar la palabra que Dios envió para nosotros, ¿no? Y muchas veces es el celular que nos sirve para muchas cosas buenas, pero que también nos roban el tiempo que tenemos que estar buscando las cosas de Dios, ¿no? Y cómo mirando cosas que no tienen sentido a veces, un video que nos hace reír o algo que nos distrae, viene el pájaro y nos comió la palabra que tenía Dios preparada para ese día y no la pudimos recibir. Y también los apuros cotidianos que tenemos. Como mujeres son muchas las cosas que hacemos, ¿no? La casa, a las que tienen hijos chiquitos hay que atender a los hijos, la comida, que lavar la ropa, fijarte lo que no te falta, no terminé esto, la tarea de los chicos. Y llega la noche y nos dimos cuenta que la palabra que había para nosotras ese día, como no abrimos la Biblia en todo el día, el pájaro del apuro se robó lo que Dios tenía en ese momento para nosotras. Y después dice que cayó entre medio de los pedregales, ¿sí? Un terreno lleno de piedra, lleno de escombros, donde la semilla encontró un hueco y se metió, pero al no haber profundidad, no desarrolló la raíz. ¿Sí? Dice que esta creció, pero al salir el sol, ¿qué pasó? Se secó y se murió, porque no había profundidad. Y eso nos pasa cuando no leemos la palabra del Señor o recibimos una palabra de parte de Dios y nos emocionamos y decimos: ay Señor, gracias por esta palabra, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero como no le dimos el tratamiento necesario a esa palabra, se secó, ¿sí? Y quedó solamente en una emoción de momento, en una respuesta de momento, y no supimos qué hacer con esa palabra. Entonces, ¿qué pasó? No halló profundidad, no desarrolló profundidad, no encontró el agua que le daba la vida, ¿no? Que estaba dentro, y no le dimos ese interés, entonces se secó y también
no prosperó en ese camino. Y hay otro camino que es entre los espinos, ¿sí? Dice que la semilla cayó entre los espinos, pero ¿qué pasó? Estaba lleno de yuyos, estaba lleno de cosas que estorban el crecimiento de la semilla, ¿no? Que la semilla pueda brotar y pueda salir, pueda emerger, pueda producir. Y dice que los espinos la ahogaron. ¿Y cuántos espinos hay en nuestras vidas, no? El orgullo, la falta de perdón, los malos pensamientos, los rencores, las preocupaciones por demás. Hay que ocuparse, pero no por demás, no preocuparse. El desánimo, el desgano, las cosas que podemos vivir, lo que queremos hacer y no nos sale, las frustraciones. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que crecen a la par, ¿no? Y cómo van ahogando de a poquito la palabra de Dios. Pero eso pasa porque no nos tomamos de las promesas de Dios. Lo que tenemos que hacer es tomarnos de la palabra de Dios para que podamos crecer, ¿sí? Y esos espinos sean cortados. Y como crecen esos espinos alrededor de la semilla, llega un momento que es tan grande lo que pasa alrededor, las tormentas y las cosas que nos pasan, que se nos viene el mundo encima y se nos ahoga la vida, ¿no? Y quedamos ahí también, ahogadas en nuestras desesperaciones y en las cosas que nos suceden, y no sabemos cómo salir, entonces desistimos y nos rendimos. Pero hay una semilla que cae en buena tierra, ¿sí? La palabra de Dios encuentra esa buena tierra. Es una tierra que tiene buena humedad, que tiene buena luz, un terreno fértil. La semilla es bien recibida por esa tierra, empieza a crecer y a dar frutos, y el propósito de la palabra se empieza a cumplir. Cuando nosotras le abrimos nuestro corazón al Señor y recibimos la palabra que Él preparó, la palabra produce en nosotros fruto, y dice que produce mucho fruto, y la palabra que sale de la boca de Dios empieza a creer y empieza a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada, así como dice en Isaías 55:11. Te invito que lo puedas buscar. Isaías 55:11, que dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. ¿Sí? Cuando recibamos palabra de Dios, que nuestros corazones sean la mejor tierra. Dice que el Señor, cada vez que larga una palabra, cada vez que nos dice una cosa, es porque algo va a pasar, algo va a suceder. Y cuando sucede eso, no vuelve vacía al Señor, porque nosotras a través de eso tenemos una respuesta que darle al Señor, ¿sí? Y no dejemos que los pájaros, que las piedras y los espinos nos aparten de lo que Dios tiene para nuestras vidas, de lo que Dios nos entrega. Sí, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de lucha, vivimos tiempos de dolor, tiempos de pérdidas, de angustias, de amarguras, sí, pero que todo eso no nos aparte del propósito de Dios y que podamos recibir la palabra que Dios nos entrega, ¿sí? Aprovechemos cada predicación, saquemos lo bueno, desechemos lo malo, como dice la palabra. Siempre va a haber algo que Dios te quiere decir, aunque vos digas, no entiendo lo que están hablando, pero quédate tranquilo porque Dios es el que va a hablar a tu corazón, el Espíritu Santo es el que va a hacer el trabajo. Aprovechemos eso, aprovechemos cada enseñanza, ¿sí? Cuando tengamos la oportunidad de escuchar quien enseña la palabra, estemos atentas a lo que Dios nos quiere decir. Si Dios te dio una promesa, si Dios te dio una palabra, no la dejes en el olvido, sino que recordala. Vas a ver que por ahí pasa tiempo hasta que se cumpla, pero el Señor es fiel y la palabra se va a cumplir porque Él lo dice, porque Él es fiel. Las promesas de Dios son fieles y Él no es mentiroso. Él no nos va a mentir porque Él es un Dios de verdad, un Dios que no habla mentiras, sino un Dios que quiere lo mejor para sus hijos y que tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿no? Y que podamos decir, como dice el Salmo 19:105,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estemos en esos momentos de oscuridad, que sea la palabra de Dios la que esté alumbrando y esté dirigiendo nuestro rumbo. Si no sabemos qué hacer, si no sabemos a dónde ir, abramos la palabra del Señor y vas a ver que te va a decir muchas cosas. Recordate esa palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo cuando te sentís sola, no desmayes porque yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Sí? Esa palabra que dice que cuando pases por el fuego no te quemarás y cuando pases por las aguas no te ahogarás. El Señor lo dice. Y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El Señor nos guarda en paz, el Señor no permite que seamos ahogadas, el Señor no permite que seamos quemadas, porque Él es fiel y Él cumple sus promesas. Y cuando te sentís sola, acordate que Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Sí, Él se fue a los cielos, pero nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos ayuda a caminar, el que nos ayuda a andar, el que nos ayuda a no detenernos, el que nos ayuda, pese al dolor y a las circunstancias que estamos viviendo, a seguir adelante. Sí, que la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones, que nuestro corazón sea esa buena tierra, ¿sí? Que es germinada por la semilla de la palabra y que podamos crecer. Y no solamente crecer para que digan, uy, mira cómo creció en la palabra. No, sino para darle a otros lo que en este tiempo están necesitando. Sí, hay muchas hermanas que están desanimadas, hay muchas hermanas que están con los brazos caídos. Y Dios nos da palabra para que nosotras la podamos expresar. Sí, si vos no tenés cómo comunicarte, ponelo en el estado. Qué lindo que es abrir el teléfono y ver en los estados palabra de Dios. Qué lindo que es cuando uno está más o menos, leer que un hermano te dice en el estado, esfuérzate, sé valiente. ¿Sí? Así como estuve con Moisés, voy a estar con vos también. Así como estuve con Moisés en el desierto, también voy a estar con vos en la situación que estás viviendo. Que podamos atesorar la palabra del Señor, que podamos vivir la palabra del Señor, que podamos dejar de lado todas aquellas cosas que nos distraen y que podamos darle al Señor nuestro tiempo, nuestra vida, que podamos darle al Señor todo nuestro ser. ¿Sí? Y que cuando estamos contentas, como decíamos hoy, también podamos proclamar la palabra del Señor y decir, Señor, Dios mío, has aumentado tus maravillas, y que cuando me digan, tenés una gratitud, levantemos la mano y digamos, sí, Señor, porque si me pongo a enumerarlas, no me alcanza el tiempo para hablar de lo que vos hiciste por mí. El Señor nos quiere en este tiempo agradecidas, fortalecidas y en sus manos, y que caminemos tomados de Él, que caminemos tomadas de su mano, pero que no sea solamente, ay, sí, lo voy a decir porque lo voy a repetir como loro, sino que realmente podamos caminar tomadas de la mano de Jesús. Sí, que nada nos detenga, que pongamos nuestra mirada en Él y que hacia allá vayamos. ¿Sí? Que Dios las bendiga, hermanas, y bueno, Dios es el que habla, ¿no? Dios es el que dice, y bueno, Dios usa. Que Dios las bendiga. Estaba buscando la historia de Samuel. Todos conocemos la historia de Samuel, ¿no? Es muy contada, ¿no? Muy conocida. Dice en 1 Samuel 3, versículo 10, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y más adelante dice en el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Señor, en esta tarde ponemos nuestras vidas delante tuyo, así como lo hizo Samuel. Dios, háblanos porque tus siervas están escuchando. Pedimos perdón por la cantidad de veces que hemos hecho oídos sordos a tus palabras y por la cantidad de veces que no hemos obedecido, aunque hemos escuchado lo que decías. Te pedimos, Señor, que así como Samuel estaba con tu presencia a su lado, Señor, que vos estés con nosotros
y no permitas que dejemos caer o perder ninguna de las palabras que vos nos hables, Dios. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.